tardes y bienvenidos. Veo que van llegando los jóvenes. Estupendo. Bueno, pues continuamos analizando escenas fascinantes de la vida de Jesús y tratando de extraer aplicaciones para nuestro lunes por la mañana o martes por la tarde, cuando sea. Nos toca hablar de las bodas de Caná, o la boda de Caná. Tradicionalmente se llaman las bodas, ¿verdad?, como concepto, pero nos referimos a ese milagro. Resulta que tiene de peculiar que fue el primer milagro de Jesús. Algunos se han imaginado con mucha creatividad, aparecen los evangelios apócrifos, ¿verdad?, años después de la vida de Jesús. Algunos se han inventado milagros que hizo Jesús de niño. Y si tenéis curiosidad podéis investigar por ahí en Google, que es todo mentira, pero bueno, siempre puede pasar uno perdiendo el tiempo 3 minutos. Dice que, por ejemplo, Jesús a los 5 años hizo 12 pajaritos de barro en sábado y alguien vino a echarle la bronca y entonces hizo unos aplausos y los pajaritos se fueron volando. ¡Volad, volad! O una vez se cayó un niño de una terraza y se murió y Jesús se supone que lo resucitó. O un día un hombre cortando leña se cortó un pie, llegó Jesús y se lo arregló. Bueno, años después comenzaron estos episodios de prensa amarilla, ¿verdad? Lo que sabemos en realidad por la Biblia y el espíritu de profecía es que en su infancia, como vimos el domingo, no ocurrió nada. Y en la juventud tampoco. Durante 30 años, nada digno de mención, más allá de una vida sencilla y tranquila en una aldea de montaña. Por lo tanto, tenemos este primer milagro y como primer milagro se convirtió en una declaración de intenciones. Fijaos. Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén, que uno podría haber imaginado, ¿no? A ver, diseñemos el plan. Bueno, pues para empezar, por todo lo alto. Jerusalén, templo, no sé, algo. Pues no. Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. Este simple párrafo tiene mucha más teología de lo que creemos, porque nos habla de Dios, nos habla de la alegría y nos habla de una combinación que a veces nos cuesta encajar. Hablaremos de esto más el jueves, así que no os lo perdáis. Hablaremos un poco de Dios y la alegría. En todo caso, el contexto es que era la primera vez que Jesús se encontraba con su madre, que va a ser protagonista de la historia, desde hacía un par de meses. En la cronología de Jesús, hacía un par de meses que él se había ido de casa. Cuando escuchó que Juan predicaba, fue la señal, salió y ahora estaba comenzando oficialmente su ministerio. José ya había muerto y María estaba probablemente un poco sola. Jesús tenía otros hermanos y hermanas que aparecen en la Biblia, que Elena White nos dice que eran hijos de José, de un anterior matrimonio, y se llaman Santiago, Judas, José y Simón, los que aparecen en la Biblia. Y de paso fueron bastante críticos con Jesús en todo su ministerio. No le creían, le intentaban reconvenir, no lo comprendían, le dicen ven a la fiesta, Jesús no va. Había ahí una relación rara con los hijos de José, ¿verdad? Y teniendo a Jesús como un hermanito bastante raro. Da para otro culto, pero es bonito como al final de la historia, no sé si muchos lo sabéis, cuando Jesús muere y resucita y se va, los hermanos de Jesús de alguna forma se convirtieron y de forma especial 2 de ellos acabaron escribiendo la Biblia. Si leéis la epístola de Santiago y la epístola de Judas, quizá os entráis ahora, eran hermanos de Jesús. Así que hay un mensajito para nosotros. Bienvenidos, me alegro de que estéis aquí. Hay algo que se puede decir de esto y es una microhistoria, microlección, y es la siguiente. Si en tu familia van las cosas súper mal, si nadie te apoya, si solo hay críticas, si no ven bien que estés aquí, un montón de cosas, historias que vosotros conocéis, no te rindas de nuevo. Sigue orando por ellos, sigue dando ejemplo, tú haz tu parte, porque vete tú a saber si acaban siendo tus hermanos o tus padres que no te apoyan clave en el plan de salvación. Cuando ve a Jesús María, Jesús ya no estaba solo. Fijaos qué bonito. Le acompañaba un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia y quienes le llamaban
maestro. Así que María dice, anda, ya ha empezado aquí algo ha empezado. Jesús rodeado de jóvenes, y me encanta también esa estampa, jóvenes discípulos, algo estarán tramando. Ella habría sido más que humana si no se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio de orgullo natural de una madre amante. Al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, anheló, fijaos qué interesante, esto va preparando lo que va a ocurrir. Ella anheló probar a todos, este es mi hijo, que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. El contexto ya venía cargado con una madre de Jesús con ganas de que... Un codazo, Jesús, venga, que se note, que se note. ¿Cuántas conversaciones habría vivido María con los vecinos desde que nació Jesús? Para María, no os olvidéis, Jesús era el libertador. El libertador. Lo que nosotros vemos aquí tuvo que ser procesado por los discípulos, pero el libertador literal, el nuevo David, el nuevo rey, echar a los romanos, venga, ya. Así que me imagino esas conversaciones de María con pues, las tertulias típicas de los pueblos, ¿no? Cansada de los impuestos, de la invasión, quejándose de Dios, pero ¿cuánto más faltará? No puede ser, se suponía que iba a venir el Mesías. No es bonito que te haya invadido otro pueblo, en este caso los romanos. Impuestos terribles, corralitos cada 3 años, extorsiones, amenazas. Imaginaos, es cierto que los romanos mantenían muy bien el orden, pero claro, a veces pagabas un precio alto y es que mataban a unos cuantos. Bueno, por mantener el orden se consideraba que era un buen precio. De vez en cuando matas unos cuantos y el pueblo se mantiene tranquilo. Era una situación muy difícil. Quizá María en las conversaciones calmaba los ánimos. Tranquilos, 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 que yo sé que esto va a cambiar pronto. ¿Y cómo lo sabes? Hazme caso que yo estoy enterada. Pero bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Bueno, todo a su tiempo. Ya te vas a enterar de quién es mi hijo. Así que de repente surgió la oportunidad. Hemos escuchado esta historia cientos de veces, así que nos saltamos un poquito los detalles. El vino se acaba, gran vergüenza, esto se vivía como una falta de hospitalidad, pero ¿a quién se le ocurre? Sería comentado durante años, ¿te acuerdas la boda que se acabó el vino? Pobre pareja, mal comienzo, habladurías. Esto es un meme, se hubiese convertido en un meme el resto de su vida. Aquí están los del vino, sois vosotros, ¿no? Madre mía, qué desastre. Así que alguien había cometido un error allí, pero ahora no sé si era momento de esto, de empezar a culparse. Pero seguro que hubo comentarios de, ¿pero quién tenía que comprarlo? No sé, el primo Ococías tenía que comprarlo, pero se ha olvidado, o no sé. Algo pasó por ahí, pero no había vino. Así que para María, curiosamente, ¿qué fue esto? Una excelente noticia. Se acercó y dijo, ¿qué ha pasado? Al parecer no hay vino. ¿Seguro? Mira a ver. No hay vino en toda la casa. Mira a ver en el pueblo. No. Y vuelven, no hay vino en todo el pueblo. ¿Seguro? ¿No hay vino en todo el pueblo? Sí, dice María. Bien. Me alegro. Estupendo. Así que María se decidió a hablar con su hijo y le dijo, Jesús, sí, se conoce que no tienen vino. Y, imagínate Jesús, ¿y mamá? Pues que se ha acabado el vino, que se ha acabado. ¿Y qué quieres que haga? El versículo de la Biblia nos dice que Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La traducción podría ser, literalmente dice, ¿qué a ti y a mí? Y esto de mujer, el deseo de todas las gentes y los comentarios bíblicos hablan de que era un comentario de respeto. Sería como el antiguo madre. ¿Qué a ti y a mí, madre? Una posible reacción, seguramente la mía, hubiese sido, mamá, no puedo hacer nada, que se aguanten. Yo hubiese dicho eso, haberlo pensado antes. ¿Quién tenía que comprarlo? El vino este. ¿Quién estaba encargado? Siempre están igual. Si es que se casan a lo loco. No pueden ni organizar una boda, ni comprar el zumo. Y luego, claro, dependiendo de los demás para que resuelvan los problemas. Estos no son los nietos de Abimael. Sí. Otro, ¿qué tal? Este es el que se le quemó la casa, que se dejó la cacerola ahí encendida, ¿verdad? Si es que siempre hacen lo mismo, Imaginaos a la madre de Jesús. Sí, hijo, pero estaban con 1000 cosas, con la ilusión de la boda, se han olvidado. Yo hubiese dicho, pues, que celebren con agua,
que celebren su amor con agua porque, no sé, alguna frase célebre hubiese soltado, como las que le digo a mis hijas, a Amy y Amber, como por ejemplo, la anticipación es la clave del éxito. Hubiese soltado frases así, si es que no saben ni organizar esto. Que de paso es cierto, Amy y Amber, la anticipación es la clave del éxito. No forcemos el milagro tampoco. Si hace falta un milagro, vale, pero si se puede prevenir. En todo caso, lo que no hubiese hecho, y os lo digo, es malgastar un milagro. No hubiesen malgastado un milagro encima el primero para una boda. Pero es que había otro argumento que Jesús parece deslizar aquí. Imaginaos, mamá, ¿cómo te lo explico? Cuando dice Jesús, no ha llegado mi hora, lo que está diciéndolo es, está todo el universo pendiente. Todo esto ha sido planeado, mamá, hace miles de años. Si está todo ya previsto. Por favor, ¿qué me estás pidiendo? Hay un plan. No se puede así por las buenas jugar con los poderes cósmicos. Un milagro es una alteración funcional del espacio y tiempo. Tiene que estar justificado. Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. El otro peligro que tenía esta situación es el siguiente. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y facultad de dirigirle hasta cierto punto en su misión. Durante 30 años, y esto es lo que María había vivido constantemente con Jesús, un fiel hijo en casa, 30 años, había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía atender ahora la obra de su Padre. Como hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión ni influir en su conducta. Había un ligero riesgo de que María tratara de organizarle a Jesús un poquito el plan. Fijaos, María tendría aproximadamente 45, 46 años, 46 como yo, como mi esposa Maijo. En esta edad no me cuesta imaginar a Maijo tratando de organizarle a Jesús el plan. Un besito, Mai. María estaba en la plenitud de su vida. Y en ese momento, ¿qué podía ella pensar? Una mujer capaz, una mujer inteligente, consagrada. Quizá María podía pensar que algo tendría que decir en todo esto del plan, en todo esto del Mesías. Al fin y al cabo, había sido elegida como madre. Oye, yo también he sido elegida. Soy la madre del Mesías. Por algo será, ¿no? Algo de pensamiento podía haber en esta madre. Y sabéis, creo que como protestantes hemos hablado muy poco de María. Es cierto que al no compartir, y aquí seguro que hay estudiantes católicos, no compartimos la teología de María, la mariología, ¿verdad? Toda esa doctrina, no compartimos su función en el plan de salvación. Creemos que María está descansando en la tumba, esperando que Jesús la resucite, será un encuentro precioso, pero claro, a lo mejor nos hemos pasado al otro extremo, de no hablar nunca de María. Tuvo que ser una mujer fascinante. Yo estoy seguro que en la mañana de la resurrección, no tengo pruebas bíblicas, pero Jesús fue a saludarla, porque era su madre y estaba triste. Y seguro que durante los 40 días que Jesús estuvo resucitado, que no se menciona casi nada, pues algún día quedarían para cenar con su madre, charlando, comentando el futuro. ¿Cómo tuvo que ser el resto de la vida de María, orando a Jesús, sabiendo que estaba en el cielo? Es curioso, y una cosa, insisto, es no venerar a María y otra cosa es no mencionarla nunca. En este caso me parece que tiene un protagonismo especial. ¿Sabéis por qué? Y ahora nos vamos a sumergir en esto. Porque este primer milagro se hizo por ella. Jesús dijo, no ha llegado mi hora. Eso está claro, eso es teología pura. No ha llegado mi hora, no era el momento. Cada cosa en la vida de Jesús respondía a un propósito. Estaba todo planificado. Imaginad en la Casa Blanca, el servicio secreto de Estados Unidos y de repente la mujer del presidente pide algo de bebida para el cumpleaños del niño. Y se monta ahí un helicóptero, una operación. Era algo desmedido lo que estaba pidiendo aquí. María no estaba pidiendo ir al pueblo de al lado en burro y traer el vino de allí. No estaba pidiendo un favor, estaba pidiendo un milagro y sabía muy bien lo que hacía. Es más, si Jesús hubiese dicho, imaginaos que está escrito lo siguiente, madre, no ha llegado mi hora, y se quedaron sin vino. Siguiente capítulo en la Biblia. No nos hubiese sorprendido.
Quizá predicaríamos cultos de la responsabilidad sobre el placer, y claro, y el plan estaba ya establecido, cómo va a hacer la frivolidad de una fiesta. No sé, lo hubiésemos integrado en la teología también, porque sí está escrito, pero no está escrito. Lo que está escrito es que Jesús dice, no ha llegado mi hora, su madre le insiste y algo ocurre aquí. ¿Y por qué hago tanto énfasis en todo este contexto? Porque Jesús es Dios. Si alguna vez tienes dudas de cómo es Dios, la respuesta es lo que vamos a ver ahora. Esta es la respuesta. Que no te engañen. Esta es la respuesta a ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios? Muy bien. Fijaos lo que ocurre. Aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él. Y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. ¿Sabéis? Si ponemos los milagros en orden cronológico, este se supone que no era el primero. Y yo preparando el tema he dicho, ostras, ¿y cuál sería el segundo? Porque el segundo en teoría sería el primero previsto. Y es curioso porque el siguiente milagro registrado en la Biblia es la curación del noble, de la que hablaremos el miércoles. No te lo pierdas. Cierro paréntesis. En todo caso, podemos, volviendo a nuestra historia, concluir que María provocó el primer milagro de Jesús en una boda y Jesús honró la fe de su madre. Los ángeles, pues esto no tocaba ahora. Ya, pero es que se lo ha pedido su madre. Me han dicho que se lo ha pedido su madre. Claro. No, y los pobres ahí con la boda, bueno, pues venga, adelante milagro. Una lección, por tanto, es que Jesús honró la fe de su madre y estuvo dispuesto a cambiar el rumbo de sus planes. Es muy difícil entrar a definir teológicamente cuánto cambió el rumbo, pero el hecho de que Jesús dijese no es mi hora y que acabara haciendo el milagro nos muestra un mensaje para nosotros. El vínculo con María no lo condicionaba, así que Jesús lo acabara haciendo es precioso. Una lección para nosotros. Quizá no esté en el plan, quizá no toque, quizá te esté saltando el protocolo, pero Dios está dispuesto a cambiar la historia para honrar la sencilla fe de alguien que confía en Él. Es muy bonito poder acercarnos a Jesús y decirle una oración como, disculpa, Señor, disculpa. Sé que esto ahora no toca. Es más, es culpa mía. Se debe a un error. Me he olvidado del zumo. Se podría haber evitado con un poco de previsión, pero, Señor, no tengo más salida. Por favor, ¿podrías cambiar el plan? Por favor, lo dejo en tus manos. Gracias. Qué bonita oración podemos hacer a Dios en estos momentos de desesperación cuando la culpa es nuestra, cuando sabemos que no lo merecemos, cuando lo tendríamos que haber hecho mejor, cuando un humano te diría, te aguantas, cuando yo diría, pues lo siento, es lo que hay, y uno se acerca a Dios y le dice, Señor, 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 por favor, por favor, por favor, estos momentos de desesperación, es culpa mía, pero por favor, si me puedes ayudar. Qué mirada tierna nos ofrece esta historia. Me gusta la segunda motivación de Jesús por el milagro, fortalecer la fe de los discípulos. Y esto introduce el concepto de que la fe se puede ir desgastando. La fe puede ir perdiendo fuerza. Me gusta esta idea de que la fe puede perder fuerza y Dios se encarga de reforzarla, se encarga de alimentarla. Y de hecho te pregunto, ¿ha refrescado Dios tu fe recientemente? ¿Sientes que la ha fortalecido para enfrentar dificultades? Hemos hablado mucho en casa. Nuestro diciembre-enero fue precioso. Viajando por Argentina en coche toda la familia, fue tan bonito que éramos conscientes de que, no sé, demasiado bonito. Esto es raro. Bueno, Señor, vamos a aprovechar lo que estamos viviendo para lo que pueda venir. Y está siendo un año peculiar, ya os contaré más cosas. En todo caso, si ese es tu sentir, si sientes que, oye, hace tiempo, no sé, que siento que la fe se me va caducando, se me está gastando, se me está estropeando en la despensa,
No tienes ni que pedirlo, solo tienes que estar cerca de Jesús. Jesús se encarga de renovar tu fe. Él se encarga de ir alimentándola y fortaleciéndola para enfrentar dificultades. Retomamos la historia. María provoca el cambio de rumbo de la historia y suelta la frase célebre: haced todo lo que os diga. Me encanta imaginar la sonrisa orgullosa de María diciendo: haced todo lo que os diga mi hijo, que es mío. Quizá un guiño a Jesús diciéndole: y que esté rico, venga. No sé, me encanta imaginar esos momentos íntimos. Me puedo imaginar incluso la sonrisa de Jesús con un: ya te vale, mamá, ya te vale. Los criados miran a Jesús expectantes, no tienen ni idea de lo que va a ocurrir. Jesús mira a los criados: pues nos han metido en este lío, algo habrá que hacer. Sabemos lo que ocurre. Convierten el agua en un riquísimo zumo de uva. Pero de nuevo hay detalles ahí en la historia. Sabéis que Jesús les dice: llenad las tinajas. Esto se ha predicado muchas veces, pero creo que merece la pena recordarlo. En muchos milagros de la historia, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer. Porque él podía haber hecho, no sé, 1000 cosas, pero llenad las tinajas, quitad la piedra con Lázaro, echad la red, dadme los panes y los peces, repartidlos, cortadlos, recogedlos. Dios, de forma sutil, nos invita a formar parte del milagro, sin tener que hacerlo. Y esto es bonito en la historia porque los siervos se sintieron parte del milagro. ¿Os imagináis qué sintieron ellos el resto de sus vidas? ¡Wow! El vino, ¿te acuerdas, Manolo? El vino que hicimos en la boda, contándolo a los nietos. ¿Probad este zumo? Sí, pues nada que ver con el que hicimos. Os lo voy a contar. Los siervos de por vida sintieron que eran parte del milagro. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Solo llenamos de agua y de repente Jesús nos regala sentirnos parte de milagros que ocurren en nuestra vida. Hoy en día ocurre lo mismo. Jesús nos dice: por favor, tú predica. Predica. Esa es tu parte. Del resto ya me encargo yo. No siempre sale bien, no siempre hay los frutos que queremos, pero es nuestra parte y me encanta que el resto del milagro sea de Dios. Sacan el vino, es maravilloso, el maestresala no tiene ni idea de lo que ha pasado, felicita al novio, el novio tiene menos idea aún de lo que ha pasado, probablemente ni sabía que el vino se había acabado, está ahí medio feliz, ¿verdad?, contemplando a la novia. Y fijaos qué interesante. Al observar los huéspedes la calidad del vino, las preguntas hechas a los criados provocaron una explicación del milagro. Oye, ¿qué pasa aquí? La compañía quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado esta obra maravillosa. Cuando al fin le buscaron, descubrieron que Jesús se había retirado tan quedamente que ni siquiera lo habían notado los discípulos. Y aquí hay otra lección. Otra lección. Muchas veces buscamos el mérito, la honra, el reconocimiento y el aplauso. Paramos la fiesta, cogemos el micro y decimos: sí, perdón, así, tuc, tuc, tuc. Quizá os habéis dado cuenta, acabamos de hacer el mejor vino de la historia. Efectivamente, luego os cuento cómo lo hemos hecho. Gloria a Dios y a mí también. Hasta luego. Nos gusta un poco el decir: oye, que lo he hecho yo. ¿Dónde está el caramelo? ¿Dónde está el caramelo después del milagro? ¿Dónde está el aplauso después del esfuerzo? Gloria a Dios y a mí también. Pero en Jesús encontramos el ejemplo opuesto. Cuando el maestresala descubre que el vino era el mejor, fue al novio y le dijo: ¡qué crack eres! Y el novio: ¡wala! No sé por qué, pero pues sí, un poquito crack sí que soy, El novio. Imagino a Jesús pasando junto al novio diciéndole: muy bueno, el vino. Y marchándose por la puerta. Y esa sutileza de Jesús que se marcha, pero hay algo más bonito aún. Fijaos, la atención de la gente, Jesús hace el milagro, los siervos flipando de por vida con el milagro que acababan de hacer, el maestresala felicitando al novio. Esta es la foto, El novio feliz sin saber por qué, esto lo añado yo, Jesús felicitando al novio por el vino también, pero Jesús se va. Y cuando se va, deja a los discípulos. Ellos recogen los caramelos. Fijaos, por primera vez tuvieron la oportunidad de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado
un libertador para su pueblo. Imagino a Jesús mirando con orgullo a sus discípulos desde fuera de la casa, desde la ventana, cómo predicaban por primera vez, enviados a la MEP, por primera vez. Solo quien tiene una relación estrecha con Jesús es capaz de vivir sin recoger los caramelos, sin vivir de los aplausos. Y aquí todos nos la jugamos. El otro día comentaba con los miembros del personal que tenemos un rango estrecho de funcionalidad. Si las cosas nos salen mal, nos frustramos. Y si las cosas nos salen bien, nos flipamos. Nos venimos arriba. Queremos el aplauso, el reconocimiento. ¿Qué estrecho margen tenemos que solo se nos calibra cuando estamos con Jesús? Cuarta lección, también muy conocida y se suele contar en las bodas. Fijaos qué bonito. Los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor. Pues Jesús no. El mundo también dice, lo que ofrece puede agradar los ojos, fascinar los sentidos, pero no es satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lobreguez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Y esto siempre es igual. Todo comienza bien y se acaba estropeando en este mundo a menos que intervenga Dios. Hasta la propia Iglesia. Si nosotros vemos la Iglesia en Pentecostés, avanzamos unos años y estuvo a punto de romperse. A punto. Hechos de los Apóstoles, tremendo, y el libro de Elena White es fascinante. Esto daría para muchas semanas de oración, también eso. Cada libro de Elena White del gran conflicto da para muchísimos temas. Pero, oye, hasta algo bueno es capaz de ir rompiéndose. Qué difícil es que algo vaya a mejor. Una de las tragedias del ser humano en este mundo es que busca la felicidad constantemente, y atención al concepto, en medios que cuanto más se prueban, menos felicidad producen. Esa es nuestra tragedia. Cuanto más de lo que sea, menos felicidad produce. Tiene que ver con dopamina, con la tolerancia, con fenómenos de nuestra mente. Cuenta la historia que se encuentran dos amigos y le dice uno, ¿cómo estás? Dice, bueno, ¿qué te ha pasado? El domingo voy al banco y soy el cliente 1 millón y me toca un yate. ¡Un yate! Sí, tremendo. Ayer lunes voy al CAP y me sale un vale y me ha tocado un Audi A8. ¿Un Audi A8? Sí. Dice, ¿y por qué estás así? Dice, hoy nada. Salgo de casa y nada. ¿Tú te crees? Imaginaos, la gente se acostumbra a lo mejor, se acostumbra al dinero, se acostumbra al glamour, pero ¿y después qué? Es que si no se mantiene ese nivel, la nada. Los dones de Jesús, en cambio, son siempre frescos y nuevos. El banquete que provee para el alma no deja nunca dar satisfacción y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor, de gracia sobre gracia. Y fijaos la última frase. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. ¿Os dais cuenta de lo que implica esto? Si has disfrutado un don de Dios hoy, recuérdalo, saboréalo, porque mañana será mejor. Es otro paradigma, es lo opuesto a lo que ofrece el mundo. Y esto es un milagro en nuestras vidas. Hoy en día se piensa que el amor, por ejemplo, es algo que se gasta, algo que se pasa. Un paradigma erróneo, porque el amor, cuando viene de Dios, cada día crece. Si Jesús hace el milagro, cada día nos ofrece un zumo más rico. Quiero ir concluyendo ya, empaquetando un poquito y poniendo un lazo a estas lecciones de esta historia. Para empezar, Jesús se estrenó resolviendo un problema cotidiano en una boda. Quedaos con esta imagen. Jesús es Dios. Y Dios lo que hizo para empezar su ministerio es resolver un problema. Nos hemos quedado sin bebida. No toca, pero adelante. Segunda lección. María cambió el rumbo de la historia porque Jesús honró su fe. Y me encanta sentir que ni te imaginas de lo que Dios es capaz cuando tenemos fe en Él. Pero no cambiará el rumbo del plan de salvación. ¿Por qué no? Si tiene fe. Tercero, cuando hace falta,
Jesús refuerza nuestra fe. No tienes ni que pedirlo, solo hay que estar cerca de Él. Tú quédate cerca de Él. Si te quedas lejos, te pierdes los milagros, te pierdes la fe, te pierdes las evidencias. Si estás con Jesús, Él va renovando como experto entrenador. Siguiente lección, Dios nunca busca el aplauso. Y cuando estás con Él, eres capaz de vivir dejando a otros crecer, dejando a las siguientes generaciones que disfruten de contar la historia. La última y más preciosa lección en mi vida. La alegría con Dios va en aumento. Todos los proyectos en los que esté Dios van a mejor, nunca a peor. Y de forma especial, el amor. El amor con Dios es cada vez mejor, cada vez más grande, cada vez más profundo. Que no te engañe el paradigma de este mundo. En este mundo, todas las cosas a peor y al final te acaban cansando. Todo lo que proviene de Dios es cada vez mejor. Déjame que ore por ti y terminamos hoy. El código QR, por cierto. Si de alguna forma, estos temas dicen, oye, aquí hay historia para mi vida, apúntate, inscríbete, decide estudiar, investigar, entregarte a Jesús, dejar que la gente ore por ti. De verdad que esta acción puede cambiar tu vida. Dejadme que ore por vosotros. Querido Padre que estás en el cielo, qué bendición leer tu palabra, descubrir estas historias y revelarnos cómo eres en realidad. Qué bonito, Señor, que nos acompañas, nos refuerzas la fe, eres capaz de cambiar los rumbos de historias múltiples cuando simplemente confiamos en ti. Y qué bonito, Señor, saber que si hoy estamos disfrutando algo, la bendición de estar en la UAP, la bendición de estudiar, de tener un novio, una novia, de tener la posibilidad de estudiar la carrera que queremos. Señor, estas bendiciones, tener amigos, charlar, estas bendiciones son solo un anticipo de lo que tienes preparado. Gracias, Señor, porque cuando nuestra vida está fundada en ti, todo va a mejor. Te pedimos, Señor, que bendigas especialmente a esta generación de jóvenes, a esta generación de empleados de la UAP, Señor, a los que nos están viendo en Internet, que puedas tocar nuestras vidas y que podamos ser instrumentos de bendición contando a otros cuán grande eres. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.